Palabra la que se predique, no la mía, no mis pensamientos. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Hermanos, aquí está hablando el Señor Jesús y está hablando en un momento muy importante. Es un momento donde ya es como los últimos discursos de Jesús antes de la crucifixión. Esa noche, esa última noche que Él va a estar con ellos antes de la crucifixión, Él les explica cosas, les habla de cosas que no les había hablado antes. Entre ellas, Juan relata que les habla del Espíritu Santo. Él no les había hablado mucho del Espíritu Santo, mi hermano. Pero ahorita ya como Él se va a ir, Él les habla del Espíritu Santo. Entonces Él le dice, pero yo os digo la verdad, ¿sí? Y le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Eso es lo que Él está diciendo, a ustedes les conviene. ¿Qué significa la palabra conviene? Le está diciendo, para ustedes es mejor, para ustedes es muy bueno, para ustedes es de mucha bendición que yo me vaya, dice el Señor Jesús. Hermano, esto tiene que ser un golpe muy fuerte para estos discípulos y algo de no creer. Porque ellos seguramente dicen, pero ¿cómo así? Que va a ser bueno que Él se vaya. ¿Por qué? Si Él es el Señor, Él es el que hemos estado con Él durante 3 años, hemos estado con Él, Él ha sido nuestro Padre, nuestro tutor, nuestro mentor, nuestro defensor, ¿cierto? Lo veían a Él como hacía milagros, levantaba muertos, echaba fuera demonios, ese poder. Él dice que Él es el Hijo de Dios, que es Dios, les ha enseñado eso. Y ahora les dicen que es mejor que yo me vaya y como quien dice, los deja a ustedes botados. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Pero Él les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea que era conveniente. Ahora, ¿pero por qué era conveniente? Ahí, Él les va a explicar por qué era conveniente que Él se fuera. Él dice, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí el Consolador es el Espíritu Santo, ¿ven? Que se llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Consolador. Entonces, el Consolador no vendría a vosotros. Dice, es mejor que yo me vaya porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no viene. O sea que para que el Espíritu Santo viniera, era necesario, imprescindible, que Jesús se fuera. Hermanos, el por qué es otro tema. ¿Por qué es necesario que Jesús se fuera? ¿Por qué no podía estar Jesús y el Espíritu Santo ahí? ¿Por qué no? Ese ya tiene que ver con que Dios es uno. Amén. De que el Espíritu Santo y Jesús no son dos personas diferentes, como le enseña cierta teología, sino que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Y aquí lo vemos. Por ejemplo, en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, versículo 15 al 17, dice, o sea, usted se devuelve un poquito y ahí encuentra el capítulo 14, versículo 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese Consolador que iba a venir, iba a estar con los discípulos, ¿hasta cuándo? Para siempre. Jesús no podía estar con ellos, o sea, ese Jesús que están viendo ellos, no iba a estar para siempre con ellos, es decir, en carne. Pero el Espíritu sí. Dice, versículo 17, el Espíritu de verdad, ese es el Consolador, al cual el mundo no puede recibir. El mundo es, hermanos, el ser sin Cristo, la persona sin Cristo Jesús, no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le dice a sus discípulos, le conocéis. Ellos le dicen, usted, Jesús le dice a sus discípulos, ahí, ustedes ya lo conocen, ustedes ya conocen al Consolador. O sea, ya conocen al Espíritu de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocía? Porque mora con vosotros, es decir, porque el Espíritu Santo está viviendo con ustedes. ¿Cómo así? Era que ellos estaban viendo el Espíritu Santo, como Espíritu no lo estaban viendo. Entonces, ¿cómo era que el Espíritu moraba con ellos? ¿Cómo?
en Jesús. El Espíritu hecho carne, el Espíritu que es Dios, ¿sí? El Espíritu que es Dios. Dios en su esencia es Jesús. Dios en su esencia es Espíritu. Y ese Espíritu estaba hecho ahí carne. Entonces ellos veían a Jesús, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, va a estar ya no con, sino en, dentro de usted. Hermano, Jesús en carne no podía vivir dentro de nadie. Amén, obvio. Para poder vivir para poder vivir dentro de alguien, en el corazón de alguien, lo puede hacer, pero en espíritu. El Espíritu Santo es Jesús en espíritu. Es Jesús, como dijo un predicador, es Jesús sin fronteras. Porque Jesús en su cuerpo tenía limitaciones, ¿cierto? Por ejemplo, Jesús en su cuerpo, él no podía estar en varias partes a la vez. ¿Cierto que no? No. Él no podía estar en Capernaum y estar en Jerusalén a la vez. No. En cuerpo físico como él estaba, él podía estar en un solo lugar. Además, en su cuerpo él tenía debilidades. En cambio, como espíritu, él sí puede estar en todas partes a la vez. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Él puede estar en todas partes a la vez. Y no tiene limitaciones, no tiene debilidades, porque es espíritu. Entonces, hermanos, volvemos al capítulo 16. Jesús le dice, es mejor que yo me vaya. Es decir, que este cuerpo desaparezca, como iba a pasar, desaparezca de aquí de la tierra, para que pueda venir el Consolador. Entonces dice, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Él se iba a enviar al Espíritu Santo. Hay una promesa de que él iba a enviar al Espíritu Santo, es decir, al Consolador. Entonces, hermanos, quiero que meditemos un poquito en la conveniencia del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, la conveniencia del Espíritu Santo. Dígalo, mírelo, mira el que está a su lado, dígale, es conveniente el Espíritu Santo. Mire que Jesús dice, es mejor que esté el Espíritu Santo que yo mismo ahí en carne. Si Jesús lo dice, nosotros debemos creerlo. Esto nos habla de la importancia, hermano, y de la necesidad del Espíritu Santo para la iglesia, para la vida del creyente. Nosotros no debemos desechar al Espíritu Santo. No debemos desecharlo, hermano, porque es importante, es necesario. El mismo Jesús dijo, es mejor, mucho mejor que esté el Espíritu Santo. Amén. Oiga, qué bonito esto, ¿verdad? Es mucho mejor, es más conveniente que esté el Espíritu Santo. Era mejor Jesús en espíritu que Jesús. Porque Jesús en su carne, él vino con una misión. ¿Cuál misión? Morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y ya, esa es la misión. Pero de ahí en adelante, la obra que sigue, ¿cuál es? Es la del Espíritu Santo. La obra que sigue ahí es la del Espíritu Santo. Y quien dirige la iglesia, hermano, quien guía a la iglesia, después de que Jesús asciende al cielo, después de que la iglesia es fundada en Pentecostés, es abierta, tiene apertura en Pentecostés, están Hechos 2, de ahí en adelante es el Espíritu Santo el que guía la iglesia. Es el Espíritu Santo el que debe guiar la vida del creyente. Amén. O sea, Jesús en su carne hizo la obra, murió en una cruz, pagando por nuestro pecado. Pero de aquí para allá sigue la obra para el creyente, la obra del Espíritu Santo, mi hermano. Por eso Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Consolador. Pero si me voy, yo le enviaré el Espíritu Santo. Entonces, hermano querido, yo quiero que en este primer punto usted entienda y yo entendamos que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de la iglesia es fundamental, es muy importante. No despreciemos la venida del Espíritu Santo. Amén. Él dijo que lo enviaría. Y hermano, el Espíritu Santo viene al creyente. Viene a la persona cuando la persona cree en Jesucristo, cuando la persona
obedece a Jesucristo, cuando la persona se bautiza en agua, habiéndose arrepentido y creído en Jesús, hermano, esa persona queda dispuesta para recibir el Espíritu Santo. Amén. Para recibir la promesa. Miremos ejemplos. Miremos ejemplos. En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Hermanos, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Esos samaritanos creyeron en Jesús. Amén. ¿Y qué más? Creyeron. Eso implica que se arrepintieron de sus pecados. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron. Y se bautizaron en agua. Y se bautizaron en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y se bautizaban hombres, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Pero entonces a ellos les faltaba algo. Ellos creyeron y ellos se bautizaron. Ellos se arrepintieron, hermanos. Ya eran creyentes, pero les faltaba algo. El Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuerde que el que les predicó fue Felipe, no un apóstol. Los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué les faltaba? El Espíritu Santo, hermanos. Sin el Espíritu Santo, hermano, el cristianismo es una simple religión. Sin el Espíritu Santo, una persona que ya cree en Jesucristo va a ser lo mismo que un budista o un gnóstico. Es más o menos lo mismo, hermano. La persona cree, se arrepiente, se bautiza, hermanos, y debe recibir el Espíritu Santo. Amén. Debe recibirlo. Mire, para los apóstoles eso era importante. Ellos si hubiera sido hoy en día, como se están manejando las iglesias, no, ya ellos creyeron, no, ya ellos se bautizaron, ya, ¿sí o no? Pero no, los apóstoles, ¿qué pensaron? No, a esta gente le falta algo. Les falta algo que es fundamental, les falta algo que es muy importante. ¿Qué les faltaba a ellos? Y a veces en la iglesia nos contentamos simplemente con chumblún al agua, ya fresco, ya hágale. Amén. Deme a Marta, por favor. La hermana Marta. La hermana Marta. Hermanos, veamos otro ejemplo. Hechos 19. Hechos 19. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire usted, hermano, que Pablo no dudaba que ellos creyeran. Él los vio y él no les dijo: oiga, ¿ustedes creyeron? No, él no les preguntó eso. Seguramente él les vio una vida muy piadosa. Él les dijo: cuando creísteis. Él no les preguntó: ¿en qué nivel de discipulado van ustedes? ¿Qué oficio tiene usted? ¿O cuánto diezma? ¿Usted sí diezma? ¿Usted ofrenda? No, él no preguntó eso. Porque para los apóstoles, ¿qué era importante? Que el creyente ¿qué? Tuviera ¿qué? El Espíritu Santo. Jesús le había enseñado a los apóstoles, hermano, mire que Jesús les dijo: es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo de ustedes. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces Él les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, eran unos creyentes que habían sido enseñados por un maestro de la palabra que tampoco conocía mucho del Espíritu Santo y no le importaba eso, no le interesaba, no veía la importancia. Pero usted, hermana, usted y yo debemos ver la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? De Pablo les explica que Juan bautizó en el bautismo por arrepentimiento y entonces en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creían. Y habiéndoles, ahora, ellos ya habían sido bautizados antes. ¿Sí ve que en el versículo 1 dice, en el versículo 2 dice, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos ya habían sido bautizados en agua, y en un bautismo no sectario, porque el bautismo de Juan el Bautista era válido. ¿Por qué era válido? El mismo Señor Jesús se hizo bautizar de Juan el Bautista, ¿cierto? Yo creo que los apóstoles fueron bautizados en agua por Juan el Bautista, porque los judíos se hacían bautizar en esa época por Juan el Bautista. O sea, no era un bautismo sectario, de una secta, no. Pero el apóstol Pablo vio que a ellos les faltaba algo y los bautizó de nuevo. Eran personas que no habían recibido discipulado, eran personas que no habían recibido, las hermanas daban, ¿qué días un testimonio? El día que se bautizaron en el nombre de Jesús, decían, es que cuando nosotros fuimos bautizadas, nosotros no nos dieron doctrina de ninguna clase. Nada, simplemente chumbluna al agua y ya. Y así como las bautizaron, ellas bautizaron a muchas personas simplemente por meterlas al agua, sin pensar si realmente han creído, qué conocen de la doctrina, nada. Entonces es necesario volver a bautizar a esas personas así. Y entonces Pablo, ¿qué hizo? Los bautizó de nuevo. Versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no en otro nombre. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué vino sobre ellos? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, que el Espíritu Santo viniera sobre el creyente, eso era fundamental. Amén. En Hechos 2:38, por favor. En Hechos 2:38, después de que estos judíos le preguntaban a Pedro y a los apóstoles que predicaron, varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Pero de una vez viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Era importante para Pedro el don del Espíritu Santo? ¿Era importante para Pablo el don del Espíritu Santo? ¿Era importante para Jesús el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Dame un aplauso a Dios, hermano. Y hay muchos más ejemplos donde vemos que precisamente para darse en cuenta ellos si realmente esa persona había creído, ellos tenían que ver la evidencia de que el Espíritu Santo venía a las personas. Hechos 10, y me llama la atención, no es el tema, pero me llama la atención que todo está relacionado con el bautismo en el nombre de Jesús. Me llama la atención, ahí esos textos los pueden buscar, ve qué tan raro, siempre como que hay una relación entre la venida del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús. Porque Hechos 10, ese no es el tema hoy, sino el tema es la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hechos 10, Pedro le predicó a Cornelio y a los parientes que estaban con Cornelio, ¿sí? Y entonces en el del versículo 34 al 44 está la predicación de Pedro, y dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión, es decir, los que iban con Pedro, que también eran creyentes, pero eran judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Está interesado Dios en que en la persona que cree se derrame el don del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Está interesado Dios o no está interesado? ¿O eso no importa? Ahí lo vemos, que es una regla, hermano, tiene que ser así. ¿Y por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos se dieron cuenta de que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Amén. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Por qué Pedro dijo hay que bautizarlos? ¿Por qué? Porque habían ¿qué? Recibido el Espíritu Santo. Hermano, la iglesia hoy en día no se preocupa por eso, si ese creyente, si esa persona ha recibido el Espíritu Santo. No nos preocupamos por eso. No, que es muy buena gente, que es todo piadoso, que va a culto, que diezma, que ofrenda, es chévere, ¿sí? Es carismático él, ¿sí? Y es más, se está confundiendo lo del Espíritu Santo, se está confundiendo con emociones y en otras veces con legalismos. No, hermano, tiene que haber evidencia. El Espíritu Santo es real, es Dios viniendo, es real. La venida del Espíritu Santo al creyente es real. Yo estoy aquí explicando algo, yo no estoy diciendo si sobre usted ha venido o no ha venido el Espíritu Santo. Eso no, yo no estoy diciendo eso. Eso es cosa que usted sabe. Amén. Lo que sí estoy diciendo es lo que dice la palabra. Es fundamental en la vida del creyente la venida del Espíritu Santo. Que venga, que caiga, que lo reciba. Voy a terminar con este texto, hermano, porque si me emociono mucho no termino. En Hechos capítulo 1, versículo 4, Hechos 1:4, y estando juntos, o sea, Jesús y sus discípulos, Jesús resucitado, ese día que Jesús ya se iba a ir para el cielo, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó, volvemos a leer el 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál es la promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Para eso será importante o no? Que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Con el Espíritu Santo? Sí. Él les dijo, espérense, no se vayan, espérense. Como también está implícito decirle, no empiecen a predicar, no empiecen a hacer nada. Quédense quietos, ¿hasta cuándo? Hasta cuando sean bautizados con el Espíritu Santo. Esa es otra de los errores que cometemos en las iglesias, los pastores, la iglesia como tal, de poner a servir personas sin el don del Espíritu Santo, sin el derramamiento del Espíritu Santo. Es un problema. Bueno, sigamos leyendo, estamos en capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahí sí, salgan, van a salir. Y en el capítulo 2, versículo 4, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. La gloria para nuestro buen Dios. Entonces, hermanos, hemos entendido hoy que en la vida del creyente no basta simplemente con que él dice, creí. De hecho, el creer es una obra del Espíritu Santo. Me arrepentí, me bauticé, sino que es necesario ese bautismo con el Espíritu Santo. Es necesario esa venida, que reciba el Espíritu Santo. Amén. Es necesario que reciba el Espíritu Santo. Si no lo recibe,
No pensemos si no lo recibe. Debe recibirlo. La pregunta que yo debo hacerme es, ¿he recibido yo el Espíritu Santo? El que no es creyente, el que no ha recibido a Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo, no lo tiene. Definitivamente no hay que pensarlo, ¿cierto? Para recibir el Espíritu Santo es necesario creer, arrepentirse y bautizarse en agua. Es necesario. ¿Bautizarse solamente? No. ¿Decir que cree solamente? No. ¿De cambiar de su forma de vida simplemente? No. Hay gente que es muy buena gente y no son creyentes, no tienen el Espíritu Santo. Es necesario creer en Jesucristo, arrepentirse, bautizarse en agua. Amén. Y cuando lo hace, esa persona queda abierta a recibir el Espíritu Santo. Aquí se habla, los samaritanos lo recibieron días después. Los Cornelio y su familia lo recibieron antes de ser bautizados en agua. Los apóstoles lo recibieron el bautismo en el Espíritu Santo mucho tiempo, días después. La pregunta es, ¿he recibido yo esa unción del Espíritu Santo? ¿He recibido ese bautismo con el Espíritu Santo? No sé, si usted tiene dudas de eso, si usted tiene dudas, es un buen momento para que ruegue al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, yo quiero recibir esa promesa. Séllame con la promesa de tu Espíritu Santo. Amén. Es un buen momento. ¿Para qué? Para usted. Es para usted. Ese es un negocio personal con Dios. No es algo colectivo. Cada uno debe recibir el Espíritu Santo. Amén. Estoy hablando con los creyentes. Alguna persona, si a uno le ha entregado su vida a Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo y poder vivir la vida como cristiano, es necesario creer primero en Jesucristo, arrepentirse. ¿Arrepentirse qué es? Es tomar la decisión de cambiar de vida. Ya, parar, no seguir en esa vida de pecado, de incredulidad, de apartamiento de Dios, sino que toma la decisión de entregarle su vida a Dios, de entregarle su vida a Jesucristo de aquí en adelante, y pone toda su confianza en Jesús. Cuando así lo hacemos, ¿cuál es la confianza? Que Jesucristo murió en la cruz pagando por nuestros pecados, para que el que cree en Él no se pierda en el infierno, sino tenga vida eterna. Amén. Si usted quiere recibir a Jesucristo, no lo ha recibido y quiere recibirlo, hoy también es un buen día para que usted hable con Jesús y le diga: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Señor, me arrepiento, me decido a vivir para ti. Es un buen momento. Amén. La gloria es para Dios. Den un aplauso al Señor.